Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Montaña, estudiante de la Universidad Compensar, Compensar. La siguiente actividad está desarrollada para la asignatura Sistemas Gestores de Bases de Datos, en la cual se nos pide realizar un video con el procedimiento o con uno de los posibles procedimientos para realizar una copia de respaldo de una base de datos. Ya se nos asignó anteriormente un sistema gestor de base de datos a elección de nosotros. Yo elegí en este caso MySQL. Ya en la actividad anterior pues nosotros vimos las ventajas y desventajas que tiene la utilización de este sistema gestor de base de datos. En mi concepto pues es bueno, gracias a que su licenciamiento pues es gratuito. Ya conocemos pues que tiene dos tipos de licencia, una que es de tipo Enterprise para empresas ya que requieran funciones adicionales, o la versión básica que es la Community, que está abierta a cualquier usuario y fácil de implementar. Entonces, como primera medida, lo que voy a hacer es conectarme a mi estación de trabajo de la registraduría, en la cual me desempeño y para la cual se me ha pedido el desarrollo de algunas aplicaciones, que son las que estamos viendo en este momento. Lo que hice fue realizar una interfaz en entorno web para que los usuarios que trabajan en la registraduría pues utilicen estas herramientas para facilitar su trabajo y su desempeño. Tenemos por ejemplo esta, que es una interfaz que se desarrolló para control de actividades durante la pandemia que acabo de pasar. Como ustedes ven pues trae la información del usuario, tiene diferentes herramientas y todo esto lo que hace básicamente es alimentar una base de datos en MySQL. Tenemos por ejemplo control de tareas. Como ustedes se dan cuenta pues él trae la información de lo que está almacenado en la base de datos. También nos informa de las tareas pendientes, etcétera. Tenemos otra aplicación que podemos ver acá, que es un control para inventario de almacén, donde se lleva pues el control de los bienes que están a cargo de cada uno de los funcionarios. ¿Cierto? Pues también se permite la firma digital de documentos, impresión de documentos que son formatos controlados por la entidad, y también asimismo pues nos informa el inventario. Como ustedes se dan cuenta pues esto trae información de bases de datos, todo es con bases de datos. Tenemos otra aplicación acá también desarrollada por mí. Es una aplicación que se utiliza para vinculación de personal en los procesos electorales que han ocurrido este año, como por ejemplo el Congreso, y ahorita se va a volver a utilizar para la vinculación de personal supernumerario para las elecciones de presidente que se realizarán el 29 de mayo en Colombia. Pues básicamente lo que hace esta aplicación es llenar información de las personas que se presentan a vinculación, y permite también la impresión de formatos que son utilizados para formalizar la vinculación de dicho personal. Mirando ya detenidamente la base de datos, pues en este caso yo voy a utilizar una interfaz, una de las tantas interfaces que existen para la manipulación del MySQL. En este caso yo utilizo el PHP MyAdmin, que es una interfaz, pues digámoslo así, muy amigable. Permite pues desarrollar sentencias por código, o también tiene pues herramientas ya creadas para facilitar el trabajo de los que trabajamos con las bases de datos. Entonces vamos a ingresar. Esto pues está protegido con una contraseña, el usuario root, que es el estándar de las bases de datos. Entonces ingresamos a nuestra consola del PHP MyAdmin. Al costado izquierdo pues podemos observar las diferentes bases de datos que tengo yo implementadas, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la base de almacén de inventarios. Esa base está compuesta por un total de 16 tablas, si no estoy mal. Vamos a verificar. Efectivamente 16 tablas, como ustedes se pueden dar cuenta. Ya habíamos hablado que pues MySQL es un sistema gestor de base de datos relacional. Eso quiere decir que nos permite crear relaciones entre las diferentes tablas que componen la base. Tenemos también por ejemplo esta de Congreso. Es una base de datos que utilizo para
el manejo de logística de puestos junto con la de Bipol para las elecciones. O sea, ahí entran los usuarios y lo que hacen es hacer solicitudes de elementos que necesiten para los diferentes puestos de votación. Esta, por ejemplo, es una base bastante extensa, tiene pues toda la información del personal que labora en la registraduría. Acá tenemos la base de talento humano, que es la de la aplicación que les estaba mostrando anteriormente, que es esta, donde se almacena toda la información de las personas que se vinculan para los procesos electorales. También pues tiene información de las resoluciones con las cuales se vinculan. Es un programa pues bastante completo y que nos ha dado muy buenos resultados. Entonces ustedes se podrán imaginar el problema que podríamos tener si se llega a perder alguna de estas bases de datos con esa información. Un ejemplo, la base de talento humano pues en sí maneja una base no tan extensa como podría ser otras, donde se maneja la información de aproximadamente 3.000 funcionarios que son vinculados para los procesos, ¿cierto? Esa base de datos está compuesta por 137 tablas. Pues algunas tablas de esas yo las utilizo como tablas de control para cupos, que son estas de acá. Las otras sí pues ya tienen información detallada de las personas que se están vinculando, como los datos básicos, información bancaria, cosas por el estilo, ¿cierto? Obviamente pues todas estas tablas tienen solo la administración de mi parte, es decir, que nadie más tiene acceso gracias a su seguridad. Listo, entonces vamos a conocer un poquito acá lo que es esta interfaz de PHP-MyAdmin. Tiene algunas ventajas, tiene otras desventajas. Por ejemplo, como desventaja, cuando uno va a realizar una importación de una tabla bastante grande y está relacionado también con la configuración del PHP, pues no me permite a mí cargar archivos mayores a 50 megas, ¿cierto? Eso pues resulta ser un problema. Entonces en el caso mío, cuando yo requiero importar una base de datos, es decir, restablecer un respaldo previamente hecho, y la base de datos es muy grande, pues ya utilizo otras interfaces, por ejemplo la que viene también de Oracle, que es el Workbench, que también es una interfaz pues no tan amigable como el PHP-MyAdmin, personalmente pienso eso, pero también nos funciona muy bien para el momento de realizar este tipo de labores. ¿Listo? Entonces vamos a realizar en este momento un respaldo de la base de datos de talento humano, que es esta que aparece acá, talento H. Sencillamente lo que yo hago es seleccionar la base, ¿cierto? Acá nos muestra todas las tablas con las que está compuesta base a base. Me voy acá a la pestaña de exportar y esta aplicación o esta interfaz me da diferentes opciones, que son todas las que nosotros vemos acá. En el caso de los respaldos que yo realizo, pues lo que hago simplemente es respaldos en formato SQL. Pues este formato, digámoslo así, es el más rápido al momento de importar o exportar datos de una base de datos, ¿cierto? Lo dejamos en una opción mínima con el mínimo de opciones de configuración, ¿cierto? Y ya le damos clic en continuar. Entonces en este momento se me está generando a mí un archivo, se me despliega una ventana del explorador de Windows, donde básicamente pues él me pregunta la ubicación donde yo quiero realizar ese respaldo, ¿cierto? Ese respaldo nosotros lo podemos guardar en una carpeta local. En el caso mío, por ejemplo, este es mi equipo, mi estación de trabajo, y el backup que estoy haciendo es de un servidor. Es decir, que como es un entorno web, yo lo abro en mi equipo, pues puedo manipular los archivos localmente en mi equipo, ¿cierto? Y en mi equipo yo ya tengo una carpeta establecida, que es esta que llamo acá respaldo servidor siglo XXI. Así es el nombre pues con el que yo bauticé mi servidor. Previamente también tengo una carpeta previamente creada que se llama respaldo bases, ¿cierto? Adicional a eso, ¿qué hago? Es conveniente
agregarle un nombre específico al archivo. En el caso mío yo prefiero hacerlo con la fecha, es decir, no podemos poner formato de fecha completo, pero sí 10/05 del 2022. Entonces yo ya entiendo que es la base de talento humano, ¿cierto? Que se hizo el 10 del mes 5 del año 2022. Y procedo a guardar el archivo. Posteriormente, entro en mi equipo nuevamente y verificamos que dicho respaldo se haya realizado con éxito. Ahí lo podemos ver. Una vez ya nosotros tenemos este archivo en esta carpeta, que es mi equipo local, no una carpeta del servidor, nosotros podemos copiarlo, que es lo que nosotros hacemos por lo general. Es conveniente realizar no solo un respaldo, sino unos 2 o 3 respaldos. Como ustedes se dieron cuenta, son archivos que se generan muy rápido, muy fácilmente. Entonces a la hora de copiarlos en diferentes unidades, pues no es tan complejo, ¿cierto? Nosotros acá en la oficina tenemos acceso a unidades y a otros servidores. Entonces, por ejemplo, en los servidores nosotros tenemos, voy a poner acá, por ejemplo, accesar a uno de los servidores. Acá ya tenemos, por ejemplo, carpetas compartidas donde nosotros podemos realizar esos respaldos, ¿cierto? Cada una de estas carpetas que ustedes ven acá son carpetas de respaldos de otras oficinas de la misma registraduría, ¿cierto? Entonces en esas carpetas obviamente pues nosotros creamos una carpeta que es para hacer respaldos, y en esa carpeta, acá por ejemplo ustedes ven, tenemos una que se llama bases de datos o BD. Ahí tenemos información de respaldos de esa de las diferentes bases de datos que manejamos, no solo de este servidor sino de otros, ¿cierto? Tenemos por ejemplo también unas unidades que son las famosas discos duros de red o unidades NAS, que también tenemos acceso. Esas unidades pues están protegidas con un usuario y contraseña, como ustedes lo pueden ver acá. Bien, en este momento pues no tengo acá mi clave activa, pero pues esa es la idea, ¿no? Nosotros simplemente lo que hacemos es copiar estas bases de datos ya generadas desde cualquier equipo con permisos en el servidor y realizamos el respaldo. Hay otras opciones, por ejemplo, de sacar respaldos. Una que se utiliza mucho también acá es esta, la de los famosos CSV o archivos planos. En este caso pues también a veces descarga una información para que se pueda ser manipulada en Excel. Pues hay oficinas que utilizan esa información, entonces también pues es una forma de exportar información de nuestras bases de datos. Entonces esto sería como lo más sencillo para hacer un respaldo utilizando un sistema gestor de base de datos MySQL y con una interfaz que es bastante utilizada, que es la PHP-MyAdmin. Es un proceso bastante sencillo, como quien dice, no hay excusas para no realizar respaldos. Entonces eso ha sido todo por hoy, agradezco la atención y que pasen una feliz noche.